Muy buenos días, estoy otra vez aquí con ustedes para hablar acerca de los tesoros maravillosos que tenemos los cristianos que podemos escudriñar. Comencé una serie acerca del Espíritu Santo y voy a terminar la segunda parte del tema del Espíritu Santo, el poder del Altísimo. Espero que el primer tema le haya traído mucha bendición como a mí me trae, ¿verdad? Y es maravilloso e interesante saber que el Señor tiene cuidado grande de nosotros. En esta ocasión le voy a hablar acerca de Jesucristo, que fue investido de poder de lo alto en el bautismo. El mismo Señor Jesucristo fue investido con el poder del Espíritu Santo cuando fue bautizado en el río Jordán, Lucas 3:22. De ese modo el Padre, estando en el cielo, quedó conectado al Señor Jesucristo, el cual estaba en la tierra, y a través de ese poder o Espíritu Santo, ahora el Padre estaba en Cristo, apoyándolo en su ministerio. Vamos a leerlo. Hechos 10:38 dice: Vosotros sabéis cómo el Padre ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Padre estaba con él. Como podemos ver, en ese pasaje de Hechos 10:38 se dice bien claro que el Padre Celestial, el cual estaba en el cielo, ungió al Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, invistiéndolo de ese poder. Es por esta razón que el Señor Jesucristo realizaba grandes milagros. El Padre no tenía necesidad de abandonar su trono en el reino celestial y descender personalmente a la tierra para meterse literalmente en Jesucristo, como enseña de forma mentirosa la doctrina unicitaria. Lo único que hizo el Padre fue enviar ese poder o Espíritu Santo que fluye de su ser y ungir a Jesucristo, invistiéndole de ese poder a través del cual ahora el Padre y el Hijo quedaban conectados en un mismo espíritu. Al ver esos actos sobrenaturales, la gente tenía temor y estaba maravillada y reconocían que el Padre era quien había dado tal poder a Jesús. Vamos a leerlo, Mateo 9:8. Pero cuando la multitud vieron esto, sintieron temor y glorificaron al Eterno, que había dado tal poder a los hombres. Veamos que la palabra griega se usa aquí en Mateo 9:8 para la palabra poder. G1849, exousia, que significa competencia, libertad, maestría, conocer, magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. Eso está en el Strong G1849 y la palabra es exousia. La palabra griega es exousia, es similar a la palabra griega dunamis, pero en esta palabra exousia se añaden otros significados aún más claros. El Espíritu Santo en Jesús produjo autoridad y capacidad, además de potentado sobrehumano, llegó a ser un símbolo de control, ya que Jesús podría dominar la materia, como cuando multiplicó los panes y los peces. Fíjense que uno de los significados es influencia delegada. Eso muestra que ese poder fue el Padre quien se lo cedió al Señor Jesucristo para que éste ejerciera autoridad y derecho. En el ámbito espiritual, por eso no había enfermedad o demonios que pudiera resistirse ante Jesús. Otro significado de esa palabra, exousia, ya expresa en directa y literalmente la connotación de poder, potentado, potencia, potestad, fuerza. Luego de Jesús ser bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y luego de 40 días, cuando superó toda tentación de forma victoriosa, dice la Escritura que Jesús regresó lleno de poder del Espíritu para iniciar su ministerio. Leámoslo. Lucas 4:14-15 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas siendo alabados por todos. Nuevamente la palabra griega que aparece en este pasaje de Lucas 4:14 es la G1411 del diccionario Strong y es dunamis, lo que significa un poder dinámico y explosivo, energía poderosa, potencia milagrosa.
Como podemos ver, cada vez que se menciona el Espíritu del Eterno, siempre viene asociado con el término poder dinámico, ya que precisamente el Espíritu Santo es literalmente el poder del Altísimo. El mismo Señor Jesús testificaba que realizaba milagros, sanaba todo tipo de enfermedades y hasta echaba fuera demonios por el Espíritu, poder del Altísimo. Vamos a leerlo. Mateo 12:28. Y si por el Espíritu del Todopoderoso yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino del Todopoderoso. En el pasaje anterior se dice que aquello que Jesús usaba para expulsar demonios y hacer milagros es el Espíritu del Todopoderoso. Pero veamos ahora en el siguiente pasaje cómo las Escrituras testifican que en realidad lo que Jesús usaba para realizar milagros y prodigios es ya literalmente poder. Lucas 6:19, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Fíjese bien ese pasaje de Lucas 6:19, ahí dice bien claro que de la persona de Jesús salía un poder. Y con ese poder Jesús podía sanar todo tipo de enfermedades y realizar todo tipo de milagros. Ya vimos que Jesús recibió ese poder cuando fue bautizado en el río Jordán, cuando el Eterno envió desde el cielo ese poder ungiendo a Jesús con el Espíritu Santo. Una mujer que estaba enferma de flujo de sangre probó de ese poder y con fe tocó el manto de Jesús mientras éste estaba de espalda. La mujer quedó inmediatamente curada, mientras que Jesús se dio cuenta que poder había salido de él. Leámoslo, Marcos 5:30. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? El Espíritu de Dios fluye de manera tan potente a través de la persona del Señor Jesucristo que hasta la ropa de Jesús, al estar pegada a su cuerpo, despedían poder de sanidad. Vamos a leer el mismo escenario desde la perspectiva de Lucas 8:46, donde Jesús dice lo siguiente. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Ya estamos más claros que ese poder que fluye a través del Señor Jesucristo es literalmente lo que se conoce como Espíritu Santo, con el cual el Dios Padre ungió a Jesucristo cuando éste fue bautizado en el Jordán. Lo que entró en el ser del Señor Jesucristo no fue la tercera persona de un Dios trino, como falsamente enseñan los trinitarios católicos romanos y los protestantes. En realidad lo que entró en el Señor Jesucristo fue la energía poderosa que emana del Padre, un poder a través del cual el Padre capacitó al Señor Jesucristo para que realizara milagros y prodigios extraordinarios. Ese poder, repito, también se conoce como Espíritu Santo. Estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que sobre el Señor Jesucristo reposaría el poder del Altísimo llamado Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Mateo 12:17-18. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Dicen que fue el mismo Padre quien profetizó que iba a poner su espíritu en el Señor Jesucristo cuando dijo la frase: sobre él pondré mi espíritu. Aquí encontramos el artículo mi, dando a demostrar nuevamente que el Padre es literalmente el dueño de ese espíritu y que voluntariamente el Padre comparte de su espíritu con su Hijo Jesucristo. Esta es la razón por la cual en Jesús se manifestaban tales milagros como la explica el mismo Señor Jesucristo en el siguiente pasaje. Lucas 4:16-21 dice: Jesús entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí iba a decir el Espíritu del Yahweh, que es su nombre. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor Yahweh. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Recordemos que en Filipenses 2, del versículo 5 a 11, se explica que Jesús, antes de venir a este mundo a través del vientre de María, ya Jesús existía previamente en los cielos como una persona espiritual al lado del Padre. En ese tiempo de su preexistencia, Jesús era un ser divino, un espíritu lleno de gloria, Juan 17:5. Pero dice esos pasajes, Filipenses 2, 5 al 11, que Jesús en los cielos se despojó de toda esa gloria y divinidad espiritual y a través del vientre de María se hizo un ser humano de carne, huesos y sangre. Toda su gloria celestial quedó atrás y en esta tierra se convirtió completamente en un hombre al 100%. Por tal motivo, el Padre puso en Jesús ese espíritu poder a través del cual ahora el Padre ayudaba a Jesús en su ministerio en la tierra, ya que Jesús en su condición humana no tenía ningún poder sobrenatural, a menos que el Padre Celestial se le concediera a través del Espíritu Santo. Justo en el momento que el Padre puso el Espíritu Santo en Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán, ahora el Padre mismo hacía la obra a través de Jesucristo. Y Jesús aprendió a depender y someterse por completo al Todopoderoso Padre. De este modo, el Todopoderoso, el Padre, estando en su reino celestial, ahora estaba conectado a Jesucristo a través de ese poder llamado Espíritu Santo. El Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, tal y como se lee en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer otro pasaje y verán ustedes que ese poder que usaba Jesús para hacer milagros era el mismo Padre Celestial quien se lo suministraba. Lucas 5, 17. Y un día que él estaba enseñando, había allí sentado algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Todopoderoso estaba con Jesús para sanar. Este pasaje de Lucas 5, 17 nuevamente se hace referencia al Espíritu Santo, llamando literalmente poder del Todopoderoso. Luego de Jesús resucitar y subir al cielo, ya Jesús sabía, pues lo había comprobado y experimentado por sí mismo, que nosotros los seres humanos por sí solos somos muy débiles y frágiles y por lo tanto necesitamos del Espíritu del Todopoderoso para poder predicar el Evangelio. Es por eso que en Lucas 24:49 Jesús les promete a sus discípulos que esperaran en Jerusalén esa promesa del Padre, de que ellos serían investidos de ese poder de lo alto. Una vez cumplida esa promesa y los cristianos recibieron ese poder de lo alto, ahora también los discípulos podían predicar el Evangelio siendo apoyados desde el cielo por el Padre Celestial y también por el Señor Jesucristo, los cuales se habían conectado a las creyentes a través de ese poder llamado Espíritu Santo. De ahí conocemos que en el Nuevo Testamento Espíritu Santo viene a ser la manifestación espiritual de los dos poderes, el Padre y el Hijo en la iglesia. Por eso que discípulos como Esteban se llenaron de una valentía y un poder tan grande que las maravillas que hacían eran impresionantes. Vamos a leerlo. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto sucedía porque estos cristianos aprendieron a sujetarse al Todopoderoso de tal forma tan apegados que se convirtieron en uno con el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Juan 17, 20 al 23. De este modo el poder o Espíritu del Eterno fluía a través de sus discípulos de manera maravillosa. Vamos a leerlo, Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Efesios 3:16 dice que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior. Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Estos tres pasajes citados los traeremos a colación más adelante. Cuando Jesús resucitó y subió al cielo, entonces Jesús le pidió al Padre Celestial que enviara ese poder llamado Espíritu Santo. De este modo, ambos poderes, el Padre y el Hijo, ahora pueden habitar en los creyentes a través de ese poder o Espíritu Santo, produciendo lo que se conoce como unidad espiritual.
para que se cumpliera esa preciosa oración profética que Jesús había hecho por todos sus discípulos en Juan 17, versículo 20 al 23. Vamos a leerlo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí lo tenemos bien claro. El Señor Jesús ora a Dios por una unidad espiritual perfecta en la cual el Dios Padre, el Señor Jesucristo y los verdaderos creyentes se hacen uno, del mismo modo que el Padre y el Hijo son uno. En esa unidad no existe ningún ser supuestamente divino, como con sobrenombre la tercera persona del Dios Trino. Más adelante continuaremos mostrando muchísimos más pasajes bíblicos en los cuales se demuestra de forma literal que el Espíritu Santo es lo mismo que el poder de Dios. Un poder eterno que fluye del Todopoderoso Creador. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, en hebreo arameo, es un poder dinámico y eterno que siempre ha estado con el Todopoderoso, el Padre, ya que esa energía procede del mismo ser del Poderoso Supremo. Es como, por así decirlo, el aura eterna que fluye del Eterno incesantemente es su resplandor, también llamada en hebreo Shekinah, gloria. Debemos entender el concepto de Espíritu Santo, justamente como lo ven quienes tienen una mentalidad hebrea, ya que el conocimiento sobre qué es el Espíritu de Dios lo dieron a conocer en primer lugar los profetas del Antiguo Testamento, y esos antiguos profetas como Moisés o el rey David entendían perfectamente que ese Espíritu Santo es como un poder parecido al viento, aliento, energía o potencia a través de la cual el poderoso supremo, el Padre Celestial, se conectaba con los creyentes. Ninguno de esos antiguos profetas del Antiguo Testamento, y mucho menos los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, jamás conocieron el concepto antibíblico de que el Espíritu Santo puede ser una supuesta tercera persona que compone a un supuesto Dios Trino. Veamos cómo el siguiente pasaje se dice que ese poder llamado Espíritu Santo es tan eterno como el mismo Padre. El Padre eterno es tu refugio, su eterno poder es tu apoyo. Deuteronomio 33, 27. Ahí lo tienen bien claro, ese espíritu de poder ha estado eternamente fluyendo del mismísimo Padre Celestial. Es su energía infinita e inagotable. Esa energía dinámica es la que hace que el Padre Celestial sea el poderoso, omnipotente o todopoderoso, ya que ninguno ser espiritual, sean ángeles o querubines, nunca van a tener en sí mismo un poder semejante, a menos que el Padre lo comparta con ellos, así como lo comparte con el Señor Jesucristo y con todos los verdaderos creyentes. Ese poder o Espíritu Santo, como ya hemos dicho repetidas veces, procede o fluye de todo el ser del poderoso supremo, produciéndose alrededor de ese Dios supremo lo que se conoce como la gloria de Yahweh, la luz inaccesible, una especie de aura o radiación lumínica que rodea al Padre y que se conoce en hebreo con la palabra kabod. Vamos a leer un pasaje en el cual el Padre mostró su gloria, kabod, ante los ojos del pueblo de Israel. Éxodo 40:35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio porque la nube estaba sobre él y la gloria, kabod, del Todopoderoso le llenaba todo. Había descendido tal resplandor y gloria divina sobre el tabernáculo que ni siquiera Moisés podría acercarse al lugar. Los hebreos también usan una palabra para señalar esa gloria y resplandor del Eterno, y es la palabra Shekinah. Esa palabra hace alusión precisamente al poderoso resplandor que de forma gloriosa emana del ser del poderoso supremo, el Padre Celestial. La palabra hebrea Shekinah no aparece en los originales de la Biblia, pero su uso es bien popular y conocido. Es por esta razón que la Biblia dice
El Todopoderoso es luz. Primera Juan 1:5. Es decir, la gloria resplandeciente de alrededor del Todopoderoso mismo, y el Todopoderoso mismo se viste con esa luz como si esa luz fuera un ropaje. Vamos a leerlo. Salmo 104, versículo 1 y 2 dice: bendice, alma mía, a Yahvé, Señor, Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Por tanto, todos esos términos como gloria de Dios, poder del Altísimo, Espíritu del Dios, Espíritu Santo, luz inaccesible, es parte de lo mismo, es la energía o fuerza poderosa que emana del Todopoderoso Padre, envolviéndole un puerta extraordinario que es prácticamente imposible explicarlo con palabras, ya que es una gloria o esplendor tan grande que ningún ser humano puede entrar o palpar o inspeccionar directamente. Tal majestad es una luz inaccesible, como leemos en el siguiente pasaje. Primera Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. En Génesis 1 al 2 dice que el Padre tenía su espíritu activado cuando estaba creando los cielos y la tierra. Vamos a leerlo. En el principio creó Yahvé los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué ese pasaje dice que el Espíritu del Eterno se movía? ¿Acaso era la supuesta tercera persona del Dios Trino la que se estaba moviendo sobre las aguas? Para nada, ya que no existe ninguna tercera persona del Dios Trino. La respuesta es muy sencilla. La Biblia revela en pasajes paralelos que aquello que el Eterno usó para crear todas las cosas fue su poder, que es lo mismo que su espíritu. Vamos a leerlo. Jeremías 32:17. Oh Señor Todopoderoso, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido no hay nada que sea difícil para ti. Como podemos ver, en Génesis 1 dice que el Espíritu del Eterno estaba activado cuando el Eterno creaba los cielos y la tierra. Y en otro pasaje de Jeremías 32:17 se dice bien claro que el Eterno usó su gran poder para crear los cielos y la tierra. Nuevamente la Biblia identifica el Espíritu del Eterno con el poder del Todopoderoso. La palabra hebrea aramea que se usa para espíritu en ese pasaje de Génesis 1:2 es la siguiente: Interlineal Strong H7307 Ruach. Viento, por semejanza, aliento, una exhalación sensible o incluso violenta. Figura, vida, ira, aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, respiración, soplar, sopló y tempestuosa, viento. Ese Ruach, espíritu que procede del poderoso supremo, se define como un viento, soplo tempestuoso, un aire violento. En pocas palabras, es una energía activa que fluye del Todopoderoso como una fuerza y continuo soplo lleno de ímpetu. Ahora, entendemos que en Génesis 1, versículo 1 al 2, lo que en realidad da a entender cuando dice que el Espíritu del Todopoderoso se movía, es que ese poder del Todopoderoso estaba fluyendo como un viento o energía dinámica que el Eterno usa para crear. En ese pasaje de Génesis 1, versículo 1 al 2, no se está refiriendo a ninguna tercera persona del Dios Trino que se movía sobre las aguas, como falsamente quieren dar a entender los mentirosos trinitarios, ya que el Espíritu Santo no es ninguna persona divina, sino que es el poder del Altísimo. Del concepto hebreo sobre lo que es el Espíritu Santo, tanto para los profetas del Antiguo Testamento como también para los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento.
Todos ellos entendían que el Espíritu del Eterno es como una energía dinámica, como un viento o aliento a través del cual el Todopoderoso hace todo lo que quiere. Ninguno de esos profetas jamás se imaginó al Espíritu del Eterno como si fuera una supuesta tercera persona de un Dios trino. Es por esta razón que la versión bíblica católica Nueva Biblia Española 1975 traduce Génesis 1:2 de la siguiente manera. La tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo la tiniebla y el aliento del Todopoderoso se cernía sobre la faz de las aguas. Esta definición de la palabra hebreo-arameo ruach no tiene absolutamente nada que ver con definiciones extrabíblicas y retorcidas con las cuales pretenden poner el Espíritu del Eterno como si fuera una persona fundida en un Dios trino. En realidad, esas definiciones del hebreo-arameo dejan claro que ese Espíritu del Eterno es como un aliento o viento poderoso que perpetuamente está fluyendo del Padre, una energía dinámica. La Biblia especifica que ese espíritu es como el aliento que sale de la misma boca del Eterno, como un viento poderoso que Él usa para crear y dar vida. Vamos a leerlo. Salmo 33:6. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. El Padre es el dueño de ese poder, como lo dice el siguiente pasaje. Salmo 62:11. Una vez ha hablado el Todopoderoso, 2 veces he oído esto, que del Eterno es el poder. Maravilloso este estudio, me está dando tanta energía y gozo entender la naturaleza de mi Padre. Es por causa de ese poder que eternamente fluye del Todopoderoso, el Padre, que podemos decir que el Todopoderoso mismo se exalta sobre todos los pequeñitos dioses, ya que no existe un Dios con letra chiquita que pueda tener un poder eterno e inagotable como lo tiene el Padre. Vamos a leerlo. Job 36:22 dice aquí, el Eterno es exaltado en su poder. ¿Quién es maestro como Él? Padre mostró su eterno poder usando ese espíritu cuando creaba todas las cosas. Esa demostración de gloria es tan espléndida que la sola vista de todos los creados y el orden matemático que existe en las leyes de física y diferentes energías que mantiene el orden de los creados, que basta para mostrar a todos los seres vivos que el Todopoderoso es real, de modo que nadie tiene excusa, nadie puede negar que existe un todopoderoso creador, tal y como se lee en el siguiente pasaje. Romanos 1, versículos 18 al 21. Porque la ira del Todopoderoso se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, por lo que Dios se conoce, le es manifestado, pues el Todopoderoso se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido al Todopoderoso, no le glorificaron como al Todopoderoso ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esa energía, poder o espíritu que emana de la persona del Todopoderoso Supremo es precisamente lo que hace que este poderoso Supremo sea omnipresente. Este poderoso eterno, el Padre, tiene su trono en los cielos, Apocalipsis 4, ya que el Padre tiene un reino en el ámbito celestial y está la persona del Todopoderoso Padre en su trono, pero su presencia llena toda la creación a través del espíritu o poder que emana de él. Leámoslo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú, y si en el sepulcro hiciere mi estrado, aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículos 7 al 12. Por lo tanto,
Todo está al descubierto ante Él, porque su Espíritu llena toda la creación. Sin el Todopoderoso tener necesidad de abandonar su trono en el cielo, ese espíritu o poder es como esa energía etérea que está en todos lados. Esa casualidad de conocer y estar presente a través de su poder o espíritu en todos los lugares de la creación es únicamente el Padre Celestial quien la posee. Vamos a leerlo. Jeremías 23, 24. Soy yo un Dios de cerca, declara Yahweh, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara Yahweh. No llenó yo los cielos y la tierra, declara Yahweh. Es por eso que nada escapa al conocimiento del poderoso supremo. Vamos a leerlo, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y se desnudan ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Con todo esto entendemos que el Padre, a través de esa energía poderosa que eternamente emana de Él, mantiene toda la creación en su gestión y control. Vamos a leerlo. Isaías 40:26. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llamas por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Teniendo ahora en cuenta tal poder con el cual el Todopoderoso llena toda su creación, lo que debemos de hacer es siempre llevar una vida justa y santa que agrade al Señor, ya que a Él no se le esconde absolutamente nada de lo que ocurre en toda la creación, y el Todopoderoso siempre está presto para bendecir al que hace lo bueno, como también para castigar al que hace lo malo. Vamos a leerlo. Proverbio 15:3. En todo lugar están los ojos de Yahweh, observando a los malos y a los buenos. Como dijimos anteriormente, ese poder eterno llamado Espíritu Santo, el cual eternamente ha estado fluyendo del Todopoderoso Supremo, es precisamente lo que hace que el Padre lleve los títulos de Todopoderoso, que es lo mismo que omnipotente. Vamos a leerlo. Job 27:11. Os instruiré en el poder del Todopoderoso, no ocultaré lo que concierne al Todopoderoso. Salmo 91, 1-4 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En Apocalipsis 21-22 se hace una clara diferencia entre el Padre Celestial, el Todopoderoso, y el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo, dando así la Biblia a demostrar que solo existe un solo ser divino con el título Dios Todopoderoso. Vamos a leerlo. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Todopoderoso y el Cordero. El ser omnipotente o todopoderoso no solamente implica que el poderoso tiene todo poder, sino también que es capaz de hacer cualquier cosa que desea en cualquier circunstancia. Solo Él puede hacer que lo imposible se haga posible. Veámoslo. Jeremías 3:27. Yo soy Yahweh, el Todopoderoso, de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Lucas 1:37. Pues nada hay imposible para el Todopoderoso. También implica que ese Todopoderoso está por encima de cualquier autoridad. Vamos a leerlo. Primera de Crónicas 21:11 dice: tuyo, Yahweh, es el reino, y tú eres exceso, poderoso sobre todos. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo reconoce que el Padre Celestial es mayor, es decir, más poderoso que Él mismo Jesucristo. Juan 14:28, Apocalipsis 3:12. Es por esta razón también que ese poderoso, omnipotente, es merecedor de la máxima adoración. Vamos a leerlo. Salmo 145, versículo 3. Grande es Yahweh y digno de suprema alabanza. Su grandeza, poder es insondable. Eso que dicen los ateos de que
todo lo que existe surgió por una supuesta explosión de la nada y que luego la vida evolucionó en el transcurso de millones de años, es una mentira del mismo diablo, ya que la Biblia enseña que el Todopoderoso muestra su eterno poder y deidad a través de las cosas que Él mismo ha creado con su poder. Y este es el pasaje de Éxodo 20:11, donde se dice literalmente que ese Todopoderoso ha creado los cielos, la tierra y el mar en tan solo 6 días literales, tal y como se lee también en Génesis capítulo 1, donde se especifica que cada uno de los días creativos contaba con una tarde y una mañana, es decir, un día de 24 horas, de los cuales hubieron 6 días, y al séptimo día el Todopoderoso descansó, cesó. Y si el Eterno hizo los cielos y la tierra en tan solo 6 días, ¿vamos a nosotros a pensar que exista algo difícil para Él? Por eso que nosotros, los verdaderos creyentes, reconocemos que la salvación, la gloria y el poder pertenecen al poderoso supremo, el Padre Celestial, creador de todas las cosas, y podemos unirnos con júbilo al cántico bíblico que dice de la siguiente manera, Apocalipsis 19:1. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenece a nuestro Todopoderoso. Además de todo esto, la Biblia enseña que ese espíritu de poder del Altísimo es santo. Es decir, es un poder que procede justamente del mismísimo ser del Padre Celestial y como poderoso es santo. También ese poder que emana de Él es también santo, es decir, una energía pura, limpia, sin ningún tipo de contaminación. Veamos en el siguiente pasaje cómo el salmista identifica el Espíritu del Eterno como algo que es santo. Salmo 51:11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La palabra hebrea que se traduce por santo en esa palabra es la siguiente: Strong H6944, Kodesh, lugar o cosa sagrada, santidad dedicada, lugar sagrado, santidad, santificar, lugar santísimo, cosa, día, lugar, santo, santuario. De ahí el término Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Según esta definición da a entender que ese espíritu o poder es santo, porque está dedicado o apartado para el uso personal del Todopoderoso Supremo, el Padre Celestial, ya que a través de ese poder el Todopoderoso Supremo hace presente su presencia y su gloria. Después, la advertencia de respetar la manifestación del Todopoderoso a través de ese poder llamado Espíritu Santo, ya que si alguien dice que ese poder procede de Satanás, se hace culpable del pecado imperdonable, como sucedió con aquellos fariseos y maestros de la ley, quienes acusaron a Jesús de que este era una especie de brujo que echaba fuera a los demonios por el poder de Belzebú, el diablo, según Mateo 12:22 al 37, por lo cual el Señor Jesucristo confrontó a esos falsos acusadores diciendo que ese tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya que ese poder que actúa a través de Jesucristo no pertenecía a Satanás o Belzebú, sino que pertenecía al Padre, por lo cual esos fariseos y maestros de la ley estaban llamando Belzebú o diablo al Padre. Algunos trinitarios aseguran que negar la tercera persona del Dios Trino es blasfemar contra el Espíritu Santo. Esa afirmación es una burda mentira de demonio, ya que no existe ningún texto en la Biblia que afirme tal cosa. La blasfemia contra el Espíritu Santo, según Mateo 12, versículo 22 al 37, es acusar a Jesús de usar el poder de Belzebú o diablo, cuando en realidad ese poder que usa Jesucristo pertenece al Padre. En eso sí consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que se está llamando Belzebú o diablo al mismísimo Padre. El Espíritu Santo es el poder de la resurrección. Ahora continuemos con otro paralelismo bíblico, el cual de forma contundente e irrefutable demuestra que el Espíritu Santo es literalmente el poder del Todopoderoso. Vamos a leer un pasaje bíblico en el cual se demuestra que aquello que el Eterno usó para resucitar al Señor Jesucristo de entre los muertos fue su Espíritu.
Y luego vamos a leer otros pasajes paralelos que dicen que aquello que el Eterno usó para levantar a Cristo entre los muertos es el poder de Dios. Vamos con el primer pasaje bíblico, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu del Todopoderoso que vive en ustedes. En este texto se explica bien claro que aquello que el Todopoderoso usó para resucitar al Señor Jesús fue el Espíritu. Y también dice que el Todopoderoso ha de usar en el futuro ese mismo Espíritu para resucitar a los verdaderos cristianos. Vamos al interlinear griego al español de Strong para conocer el significado de la palabra espíritu usada en ese pasaje de Romanos 8:11. G4151, Numa, de G4154, corriente de aire, respiración, soplo o brisa, aliento, principio vital, disposición, aliento, espíritu, espiritual, viento. Al igual que la palabra hebreo, aramea, ruach, aquí la palabra griega numa también significa viento, aire, aliento vital, respiración o brisa. Simplemente significa que ese numa o espíritu es una energía vital, un poder que fluye del Padre Celestial como si fuera violento o aliento. Nuevamente, absolutamente nada que ver con una supuesta tercera persona de un Dios trino, ya que el trinitarismo es literalmente doctrina de demonio, tal y como lo demostraremos en el capítulo 4 del siguiente de los estudios. Ya vemos que en Romanos 8:11 lo que el Eterno usó para levantar a Jesús de la tumba fue su espíritu. Ahora veamos en los textos paralelos que en realidad lo que el Eterno usó para resucitar al Señor Jesucristo fue el poder de Dios. Y que también en el futuro el Eterno ha de usar esa misma fuerza poderosa para resucitar a los verdaderos cristianos, Vamos a leerlo. ¿Y cuál? La soberana grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual el Eterno desplegó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Efesios 1, versículo 19 al 20. Este pasaje es totalmente claro. Lo que el Eterno ha usado para resucitar a su Hijo Jesucristo es literalmente la grandeza de su poder, es decir, su fuerza poderosa. Entonces, comparando este texto con aquel de Romanos 8:11, vemos que de forma sinónima e intercambiable se usa la palabra espíritu y la palabra poder o fuerza del Eterno para relatar un mismo hecho, que el Eterno ha usado su espíritu o poder para resucitar al Señor Jesucristo. Pero eso no es todo. Vamos a leer en los siguientes pasajes que ese mismo poder con el cual el Eterno levantó de la tumba a Jesús es el que el Eterno ha de usar en el futuro para resucitar a los creyentes. Dejámoslo. 2 Corintios 13:4. Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder del Todopoderoso. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo viviremos con Él por el poder del Todopoderoso para con vosotros. 1 Corintios 6:14. Y el Eterno que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Colosenses 2:12. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder del Todopoderoso que los resucitó. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar a todas las cosas a sí mismo. ¿Ven ustedes? Más claro, imposible. El Eterno ha de usar su poder para levantar a los creyentes de la tumba, del mismo modo que usó su poder para levantar a Jesús de entre los muertos, pero resulta que ese poder es el mismísimo Espíritu del Todopoderoso. Vamos a leerlo. Ezequiel 37, versículo 13 al 14. Y sabréis que yo soy Yahvé, cuando abra vuestro sepulcro y os haga subir de vuestro sepulcro, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra tierra.
Entonces sabréis que yo, Yahweh, he hablado y lo he hecho, declara Yahweh. Como podemos ver en este pasaje, Ezequiel 37, el 13 al 14, nuevamente el Eterno se refiere a sí mismo, a su mismo espíritu, como algo que le es propio, es decir, el Eterno es el dueño de su espíritu, por eso usa la expresión mi espíritu. El artículo mi demuestra que ese espíritu le pertenece al poderoso supremo. El mismo Señor Jesucristo personalmente reconoce que la herramienta que el Eterno usa para resucitar a los muertos es el poder de Dios. Vamos a leerlo. Mateo 22, 28 al 30. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder del Altísimo, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles del Eterno en el cielo. Aquí el Señor Jesucristo les explica a los fariseos y maestros de la ley que ellos estaban equivocados al suponer que los creyentes que han de resucitar podían casarse y reproducirse teniendo sexo. Jesús les dice que ellos desconocen ese poder del Eterno, con el cual el Eterno resucita a los muertos. Todos aquellos que nacen del Espíritu del Eterno por medio de la resurrección se convierten en seres espirituales como los ángeles del cielo y ya no tienen necesidad de darse en casamiento, porque los seres celestiales o espirituales no se reproducen con el acto sexual, sino que todos ellos proceden o nacen del mismísimo poder del Todopoderoso. Sobre este tema tenemos un capítulo completo aparte, hablaremos más adelante. Fíjense como en ese pasaje de Mateo 22, 28 a 30, el mismo Señor Jesucristo da a conocer que el Eterno levanta a los muertos y los resucita usando el poder del Eterno. Y ya sabemos en Romanos 8, 11 y Ezequiel 37, 13 al 14, aquello que el Eterno usa para resucitar a los muertos es el Espíritu del Todopoderoso de Él. Pero todavía tenemos más, ya que hemos conocido que aquellos que el Eterno usó para resucitar a Jesús fue su poder o espíritu. Ya el apóstol Pablo quería por sí mismo experimentar ese poder que el Eterno usa para resucitar a sus hijos. Es por eso que Pablo le había pedido el miedo a la muerte, que es una actitud que todo cristiano valiente debe aprender a ejercer. Vamos a leerlo. Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Ven ustedes? Nuevamente el apóstol Pablo asegura que aquello que se manifestó en la resurrección del Señor Jesucristo fue literalmente el poder. Y ahora el apóstol sabe que cuando el Eterno nos resucite, en el futuro, en la segunda venida del Señor Jesucristo, también todos los creyentes serán levantados de la muerte, experimentando ese mismo poder que el Eterno usa para dar vida a sus hijos. También el apóstol Pedro reconoce que el Eterno exaltó a su Hijo Jesucristo, levantándolo de los muertos usando ese poder. Y luego que Jesús fue recibido en el cielo, entonces el Eterno Padre invistió a todos los discípulos con ese mismo Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Hechos 2, 32 al 33. A este Jesús resucitó el Todopoderoso, de lo cual todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder del Todopoderoso y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Fíjate que en este pasaje de Hechos 2, 33, literalmente Pedro llama al Espíritu Santo con el cual el Eterno resucitó a Jesús, el poder del Todopoderoso. Y asegura que ese mismo poder del Todopoderoso es lo que recibieron los discípulos cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo prometido. Nuevamente tenemos que notar el hecho de que en todos estos pasajes bíblicos que estamos usando, todo indica que el Espíritu Santo es justamente el mismo poder del Altísimo. Jamás la Sagrada Escritura nunca insinúan que ese poder o espíritu sea la supuesta tercera persona de un Dios trino. En el estudio que vamos a abarcar, vamos a demostrar de forma histórica cómo fue el mismo diablo a través de la gran ramera católica romana quien introdujo en la cristiandad apóstata la doctrina satánica de que el Espíritu Santo es una supuesta persona divina.
pertenecientes a un supuesto Dios trino. Por lo tanto, bíblicamente hablando, podemos llegar resueltamente a la conclusión lógica espiritual, que el poder de Dios es sinónimo de Espíritu del Todopoderoso o Espíritu Santo. Además, entendemos de forma bíblica que solamente dos personas divinas son las que se manifiestan en los creyentes a través de ese poder llamado Espíritu Santo, ya que son únicamente el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo quienes se conectan a los creyentes a través de ese poder llamado Espíritu Santo, tal como lo voy a mostrar a lo largo de estos estudios. Bueno, creo que hemos llegado a la segunda parte de este estudio maravilloso acerca del poder del Altísimo. Y espero que les haya aclarado muchos puntos y que entiendan bien. Conociendo estas cosas maravillosas, nosotros estamos claramente entendiendo la divinidad, cómo se compone la deidad, y nos separamos de todas esas doctrinas falsas que están ahí regadas por todo el sistema iglesiero, el trinitarismo, el unicitarismo, los mesiánicos hablando de un solo Dios y personificándolo en tres personas. Imagínense ustedes que estas cosas aberradas a estas alturas necesitamos tener puntos claros acerca de quién es el Padre y el Hijo. En otras palabras, la doctrina del Padre y el Hijo. Dos poderes divinos que están al servicio de los verdaderos creyentes en Él y que persisten en estas verdades maravillosas y que los separa completamente de todo aquello que es erróneo y confusión en el sistema iglesiero. Bueno, que el Señor me los guarde y me los bendiga a cada uno de ustedes allí donde están en su hogar, a sus hijos, a sus hijas, su familia, su esposo, su esposa, su madre, su padre, todos aquellos seres queridos, todos sus amigos. También ora por tus enemigos. La bendición de Yahweh esté regada en todo ese hogar. Y también pidan que Dios tenga fortaleza y poder y deseo ardiente de seguir hablando estas verdades que las necesitamos tanto en los tiempos que estamos viviendo. Les amo en el Señor. Hasta la vista, como dice en inglés. I'll see you later, alligator. Bye bye.